que es un Dios proveedor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Él nos provee? Lo que nosotros le pidamos, todo, ¿verdad? Y tristemente la iglesia se ha enfocado, ¿verdad?, en el conocimiento de un Dios supermercado, ¿no?, un Dios Oxxo, que Él nos tiene que dar todo lo que nosotros le pidamos, nada más llegando a pedirle a Él. Y hoy vamos a estudiar algo que el Señor me ha puesto, ¿verdad?, me lo confirmó también con otros hermanos, ¿verdad?, sobre el qué y el cómo es el pedirle a Dios, de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Y van por favor al Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, ¿sí? Dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí nos está hablando el Señor en el contexto de lo que es el capítulo 7, ¿verdad?, el cómo tener una relación sana con la demás gente. En ningún momento está hablando de cosas materiales, ¿verdad? Pero hay algo que es importante que nosotros debemos entender, que es una necesidad del creyente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más necesitamos como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, que no tenemos y que Dios nos puede dar? Sus frutos del Espíritu. ¿Sí? Si nosotros leemos estos versículos así por separado, dice, pues todo lo que pidas te lo va a dar, ¿verdad? Pero si leemos los contextos, vemos que habla sobre nuestras relaciones con la demás gente. Y si ustedes leen, ¿verdad?, en el libro de Gálatas, los frutos del Espíritu, los frutos son de cómo relacionarnos, no son materiales, son de cómo tener una relación con la gente y una relación con Dios. Entonces, aquí cuando dice la palabra de Dios, pide y se te dará, ¿sí? Pide y se te dará, ¿por qué? Porque no lo tienes y lo necesitas, ¿verdad? Algo que viene de Dios, que es una gracia de Dios. Los frutos del Espíritu se reciben por gracia de Dios también, ¿verdad? Dice, buscad y hallaréis. ¿Qué es lo que vas a buscar? Lo que te hace falta, ¿sí? Y vas a hallar la respuesta en la palabra de Dios. No es que vayas a buscar algún lugar, alguna cosa, no. Busca dentro de ti qué es lo que te hace falta. Busca el Espíritu Santo y lo vas a hallar. Busca tu relación con el Señor y lo vas a hallar, ¿verdad? Busca qué es lo que tienes de vacío y vas a hallar quién te lo va a llenar, que es Dios. Todas las cosas que nosotros le pidamos al Señor lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay nada que permanezca oculto para nosotros de lo que Dios quiere darnos. Siempre hay una respuesta de Dios a nosotros. Y dice, llamad, ¿sí?, y se os abrirá, ¿sí? ¿A dónde vamos a llamar? Al reino de Dios, a las puertas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las riquezas de Dios, no están en la tierra, ¿sí? Entonces cuando dice, llama y se te va a abrir, ¿sí? Se te van a abrir las puertas, se te van a abrir las ventanas del cielo para que lo que necesitas Dios lo derrame, ¿sí?
Y fíjense que para tener estas tres actitudes, que es pedir, buscar y llamar, necesitamos al Espíritu de Dios. No lo podemos hacer en nuestro intelecto, en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un plano totalmente espiritual. Por eso mucha gente, ¿verdad?, como dice algunos versículos, ustedes piden y no reciben nada porque no saben pedir. Piden para cosas de la carne, ¿sí? Dame dinero, dame la pareja, sáname, quítame, ponme. Y dice, a eso no vino el Señor. El Señor vino a formar una iglesia. Lo que estudiamos el jueves, ¿verdad? Dice, vino a santificar a su novia. Así es. ¿Verdad? No vino a hacernos felices y estar completos, ¿verdad?, aquí en lo material, sino dice, lo que ustedes necesitan es un cambio, una transformación espiritual. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos basamos únicamente en la letra, en la naturaleza de nuestra mentalidad, no vamos a entender las cosas que son imposibles y que pueden pasar en nosotros, y que únicamente por medio de la intervención del Espíritu Santo lo podemos lograr, ¿sí? Por eso dice el Señor, pide. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Pídelo, ¿sí? Y te lo voy a dar. Busca qué es lo que hace falta en tu vida. Busca qué es lo que necesitas y lo vas a hallar. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios que lo halles, ¿sí? Es el propósito de Dios que cuando a Él lo busques, Él esté ahí. Es el propósito de Dios de que cuando le llames a su reino, Él abra la puerta, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Dice, todos, ¿sí? Por eso cuando la gente dice que yo le pido al Señor y no me da nada, si es que no sabes pedir. Estás pidiendo cosas que Dios no te las va a dar, ¿verdad? Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y a veces nosotros pedimos la piedra, porque lo que pedimos se nos convierte en piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. Hay gente que pide un negocio y cuando tiene el negocio se aleja de la iglesia. Hay gente que pide sanidad y cuando Dios nos sana se aleja de Dios. Entonces pedimos la piedra, ¿sí? Ahora, fíjense algo bien hermoso cuando dice aquí que qué hombre hay que le piden pan, le da una piedra. Dios está diciendo, si tú me pides a mi Hijo Jesucristo, me estás pidiendo el pan de vida, el pan que te va a alimentar y no te voy a dar otra cosa. ¿Qué es lo que nos fortalece a nosotros como seres humanos para enfrentar las crisis en la vida? La presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y dice, yo soy el pan de vida. Quiere decir, yo soy el que te estoy alimentando continuamente. ¿Para qué? Para que tus fuerzas se renueven, ¿verdad?, de todo el desgaste que tenemos durante todos los días y tantas veces en nuestra vida, ¿eh? ¿Cuántos de aquí no se han sentido a veces cansados, derrotados, ¿verdad?, desanimados? Pero lees un versículo, oyes una alabanza, oyes una prédica, o Dios te manda un mensaje por medio de alguien, ¿cómo te levantas? ¿Verdad? No tienes que leer a Paulo Coelho, ni al Dalai Lama, ni no sé qué, a Benítez, y como muchos cristianos ahora están poniendo en el Facebook, ¿verdad? Que dice, espérame, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios, ¿sí? A rato vas a andar metidos ahí en la cienciología y vas a andar metidos por los gnósticos, porque dicen cosas bien bonitas, bien profundas. Y las analizas y dices, ay, qué tontería está diciendo este cuerpo. Oye, se lo fusiló de la Biblia y nomás le cambió 2, 3 palabritas. ¿Quién es el que debe alimentar nuestro espíritu? Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Sí? Si Dios quiere hablarte por medio de alguien, te va a mandar alguien que hable su palabra. No que escriba libros y sea famoso. Y luego dice,
Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿sí? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La palabra dádivas, ¿verdad?, es igual que gracia, regalo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos piden algo nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad?, y les damos cosas buenas, ¿verdad?, cuando que en nuestro corazón el 90% es maldad y el 10% es misericordia, ¿sí o no? Siempre estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Cuando alguien te pide, lo primero que dices, no tengo. Y si tienes, ¿no?, de rato lo compras. O no puedo, de rato lo haces. O a ver de qué manera me aprovecho de esta gente para hacer esto, ¿no? Y aquí dice, Dios te da una buena dádiva, quiere decir, te da todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque le gusta dar. Le gusta darnos cosas buenas el Señor. Pero nosotros a veces somos tan malagradecidos que creemos que todo lo merecemos. ¿Sí o no? Y sin embargo Dios dice, espérame, sí, tienes todo. Tienes las puertas del reino abierto, tienes las riquezas de mi reino a tus manos. Pero nomás te pido obediencia, humildad, misericordia hacia los demás, ¿verdad?, amor hacia Él. Si no lo tienes, dice la palabra, pídelo y se te va a dar, ¿verdad? Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer este año. Hacer esa reflexión, decir, Señor, necesito esto para cambiar. Necesito esto para crecer, necesito esto para madurar, ¿verdad? Y pídelo, que el Espíritu de Dios venga y te lo dé, te lo implante. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es dártelo. Pero tú tienes que reconocer tu necesidad, ¿verdad? Tú tienes que reconocer tu propia necesidad y decir, Señor, te pido esto en el nombre de Jesús porque me hace falta. Necesito hallarte más cercano a mí. Necesito hallar esa llave que es necesaria para abrir mi relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una llave muy importante que muchas veces perdemos de vista. La llave de nuestro corazón. A veces nuestro corazón es como un cofre de acero, ¿verdad?, que tiene muchas cosas adentro, pero está sellado, tiene una cerradura y nomás no lo abres, ¿verdad? Gente que seca, seria, apagada, dura, ¿no? No tendrá corazón. Sí tiene. Nomás que necesita la llave del Espíritu Santo para que lo abra y salga todo lo que Dios ha puesto en ese cofre. Y verán cómo la vida cambia, las relaciones cambian, la salud cambia, la apariencia cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora las cosas buenas que creías que no tenías van a salir. Van a salir. Entonces este es el año en que nuestra relación con el Espíritu Santo nos debe dar un cambio muy radical en cada uno de nosotros, en nuestras actividades. Y me refiero tanto en la calle como en la iglesia, ¿sí? Lo que hagas, no lo hagas porque lo tienes que hacer. Hazlo porque lo quieres hacer. Hazlo porque Dios se complace en que lo hagas, ¿sí? Pero cuando las cosas se hacen por obligación, porque tienes que hacerlo, porque se te inculcó, nunca vas a gozarlas y nunca van a salir bien. Si Dios está para darnos, ¿por qué nosotros no le damos a Dios? ¿Y qué es lo que le vamos a dar? Pues lo que Él mismo nos ha dado. Nomás tenemos que desarrollarlo. Pero a veces ni nuestro tiempo le damos. Lo andamos perdiendo en otras cosas que no nos edifican y que al contrario nos alejan de Dios, ¿verdad?
Nuestras actividades son primero que las actividades de Dios y queremos bendiciones. Pues así como, ¿no? Pero cuando dice, Señor, yo te ofrezco todo esto, te entrego todo esto, te entrego mi trabajo, te entrego mi negocio, te entrego mi familia, te entrego mis actividades, y que seas tú el que me dirija. Y verás cómo las cosas empiezan a cambiar. ¿Sí? Empiezan a cambiar. Y esto es muy importante, porque dice, si nosotros siendo malos les damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué esperaremos de Dios? Puras cosas buenas. Pero tenemos que saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que pedimos, cómo lo pedimos, ¿verdad? Porque también se ha enseñado que hay que exigirle a Dios, ¿no? Hay algunas enseñanzas que dicen cómo reclamar las bendiciones. Reclamar. ¿Cómo vas a reclamar las bendiciones, no? Es que tu palabra dice, yo reclamo. Cálmate, ¿no? O sea, dices, no, ahí están. Mejor busca por qué no te han llegado las bendiciones. Por esa actitud. Por esa actitud, precisamente, ¿verdad? Imagínense nosotros, ¿de qué tamaño seremos con comparación con el universo? No existimos. Imagínense, Dios lo tiene en la mano. Pues ¿de qué tamaño es Dios? Para que le reclames. Imagínense una bacteria de una célula tuya reclamándote. Pues no, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿no? Es que si Dios dice hay que reclamarle su palabra. No. El Señor te da lo que quieras si sabes pedirlo. Si es realmente lo que necesitas que Dios te dé, ¿verdad? Que son los frutos del Espíritu, los frutos que te van a transformar. Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 3. Y dice la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero fíjense el siguiente versículo que dice: oh almas adúlteras, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién estaba pidiendo y no recibía? Las almas adúlteras, las que viven un ratito en Dios y un ratote en el mundo. ¿Y qué es lo que pide esa gente? ¿Cosas espirituales? No, ¿verdad? Les voy a hacer una crítica a los jóvenes. Yo sé que no, espero que no lo hagan, pero se los comento, ¿verdad? Ayer estaba viendo un video de una de esas super iglesias allá de Centroamérica, Sudamérica, y salen los chavos, los músicos, ¿sí? Con playeras, ¿sí? De Metallica, con demonios y haciendo. ¡Órale! O sea, ¿qué fue lo peor? Que el pastor también. Haciendo señas con los dedos. Si alguien no sabe, busque en el internet lo que significan las señas con los dedos. Es una adoración al demonio. Pero estaban pidiendo unción, ¿sí? Ministración del Espíritu Santo. Almas adúlteras, ¿sí? Dice la palabra de Dios que a Dios hay que consagrarle las cosas, tienen que ser santificadas. Nuestro cuerpo debe ser santificado, nuestra ropa debe ser santificada, nuestras señas, nuestro hablar, nuestro peinar, todo debe ser santificado, debe ser agradable para Dios, no para nosotros, ¿verdad? Había un músico que traía la cola de caballo hasta acá, a menos que sea nazareo, pues a lo mejor, ¿verdad? Las
greñas hasta acá. Y estaba en la alabanza. ¿Ustedes creen que esos son ministros? No, porque el músico es un ministro, ¿sí o no? Va a ministrar, ¿verdad? Va a ministrar. Entonces, todo lo que pidieran ellos, ¿creen que Dios se lo va a conceder? No. ¿Por qué? Porque ¿a quién quieren agradar? A ellos mismos y al mundo. No agradar a Dios. Por eso dice, ustedes piden y piden y piden, pero no les dan nada. ¿Por qué? Porque lo piden por egoísmo, lo piden para ustedes. ¿Sí? Lo piden para sus propios placeres y para quedar bien con la gente. Cuando que dices, a ver, yo debo ser un instrumento de Dios. ¿Sí o no? Dice que presentemos nuestros miembros, ¿cómo? ¿Lo estudiamos el jueves? Nuestros cuerpos agradables. Deben ser como una ofrenda agradable al Señor, ¿no? Además había muchachitos ahí con un montón de aretes acá y acá, o sea, tocándole para el Señor. Digo, si ya te los pusiste antes de conocer al Señor, bueno, pero no subas a querer ministrar disfrazado, pues como se disfraza el mundo, ¿verdad? Eso no es agradable al Señor, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué no recibes? Porque pides mal. Estás equivocado, tanto en la forma de pedir como en lo que estás pidiendo. Si tú te pones a pensar y dices, a ver, lo que estoy pidiendo, ¿le va a agradar a Dios? ¿Le va a servir a Dios? Te aseguro que empiezas a ver un cambio radical en tu vida. Lo que estudiamos el jueves, ¿verdad? Si queremos ser santificados, debemos pensar como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, hablar como Jesús, todo como Jesús. Entonces, bien fácil, lo que voy a pedir, ¿lo pediría Jesús al Padre? ¿Verdad? Esa es una buena medida en la que podemos ubicarnos. Por eso es que cuántas cosas que pedimos no se nos cumplen, ¿verdad? Porque pedimos puras cosas materiales, cosas egoístas. Dice, ok, te lo voy a dar. ¿Y qué va a pasar después? ¿Te vas a alejar de mí? ¿Te vas a ser vanidoso? ¿Vas a ser orgulloso? ¿Te vas a olvidar de la gente? Mejor no te doy nada. Y sigue como estás, ¿verdad? Porque inclusive la palabra dice, porque aún lo poco que tienes, te lo voy a quitar, ¿verdad? Porque no has sabido administrarlo, ¿verdad? Dice en Mateo 21, vamos a regresar. Mateo 21, verso 22. Dice, y todo lo que pidieres en Oración. ¿qué dice? En oración. A ver, fuerte. En oración. ¿sí? Creyendo. Lo recibiréis. ¿Sí? Ahora, ¿quién nos debe de guiar en nuestras oraciones para con Dios? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay religiones que te enseñan a hablar como perico, ¿no? Dilo 400 veces hasta que se cumpla, ¿no? Y no se cumple nada. O como ahora en el radio, ¿no? Las declaraciones positivas, ¿no? Ay, sí. Que Ya decretan. repítelo todo el día y se te va a cumplir. ¿Quién dice? ¿Verdad? Pero ya dicen decreto. Ah, ya dicen decreto. Sí. Bueno, entonces, fíjense cómo dice, todo lo que pidieres en oración. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar como cuando oramos con Dios? Humildad. Humildad. Humildad, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo son las oraciones? ¿Verdad? Espíritu Santo, ven a las 3. 1, 2, 3. Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Oh, decreto. ¿Quién eres tú, miserable insecto, para decretar? El único que decreta es el rey. Ah, pero ya estás decretando, ¿eh?
Oh, el poder de la palabra, sí, pero de Dios, no la tuya. No te equivoques. No tenemos ni palabra nosotros. Decimos que hacemos y no cumplimos. Ah, pero mi palabra tiene poder. Pues sí, poder de exhibirte. La única palabra con poder y autoridad es la de Dios. Y todo está escrito aquí. Dios no inventa cosas. Ya lo que tenía que haber sido hecho aquí está. Aquí, ¿sí? Si Dios te quiere hablar, mira, aquí está el teléfono. ¿Sí? No tienes que andar buscando en otro lado o querer agarrar la Biblia como ahora los hechiceros cristianos, ¿no? Voy a ver qué me dice Dios. No, ya se la pasan, ¿no? Creen que la Biblia es un libro de adivinación. O se acuerdan de un versículo, es este. Ya decía, Dios me habló. ¿Qué Dios te habló? ¿Te acordaste de ese versículo, no? Entonces, la oración es una actitud de humildad, ¿sí? Y la humildad, ¿saben qué trae humillación ante Dios? Porque antes de pedir tienes que reconocer cómo estás viviendo y pedirle perdón al Señor. Todos los días, aunque tengamos ya la salvación, todos los días debemos confesar nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname. Sé que soy perdonado, pero sé que también soy un cabeza dura y sigo haciendo esto. Necesito de tu Espíritu para cambiar y dejar de hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No de que, bueno, voy a orar y me voy a poner en ayuno para que el Señor me mande un BW rojo con vestiduras de piel y gasolina gratis por un año. Te vas a morir de hambre y no vas a recibir nada, ¿sí? O los que dicen, si eres hijo del rey, exígele al rey que vivas como un hijo del rey. ¿Qué te pasa? La oración es una relación íntima entre tú, que eres la creación, con el Creador. Y sabemos que si nosotros creemos lo que Dios nos dice en su palabra, se va a cumplir. Porque toda la palabra se va a cumplir. Dice la Biblia que no dejará nada sin cumplir. Dice, su palabra va a permanecer hasta que se cumpla absolutamente todo. Promesas, juicios, condenaciones, guerras, todo lo que viene en la Biblia se va a cumplir. ¿De qué lado vas a estar? ¿Sí? ¿Del lado de los ganadores o del otro lado? Porque muchos dicen, no, yo no creo, pues no importa, de todas maneras va a estar ahí. No, es que yo creo en las reencarnaciones, pues vas a reencarnar ahí también, no importa. Dios te va a agarrar, te va a enjuiciar, ¿sí? Y un montón de argumentos que sacan, ¿no? Es que Dios no existe. Bueno, ahí vas a estar de todas maneras. Digas lo que quieres decir, Dios es Dios. Y el juicio va a ser el juicio. Y la ira de Dios va a venir sobre toda la humanidad, toda la humanidad, ¿sí? La diferencia es que los que estamos en Cristo estamos preparados para los que ven a México, ¿sí? Porque muchos salen ahí con que no, es que Dios nos va a rescatar. No, Dios te va a fortalecer para que aguantes cuando venga todo. Entonces, dice aquí la palabra muy clara, ¿verdad? Todo lo que pidáis en oración, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir si lo crees. A Dios no lo pruebes, no tantees a ver si Dios quiere hacer las cosas, ¿verdad? Jesucristo le contestó a Satanás, no tentarás a tu Dios. No lo tientes, ¿sí? No lo pruebes. En Él es el sí y el amén. Se acabó. Dios tiene una sola palabra y siempre se va a cumplir. Entonces, si Dios te muestra que necesitas algo y lo pides en oración, ten la seguridad de que lo vas a recibir. Amén, amén. Lo vas a recibir. Pero no es material, les vuelvo a repetir.
Es una transformación espiritual que te va a llevar a lograr metas espirituales y luego materiales, ¿verdad? Y al final ponerte a pensar, esto que le voy a pedir al Señor, ¿lo puedo ofrecer a Dios? ¿Lo puedo poner a su servicio? ¿Verdad? En una ocasión, unas gentes que se reunían aquí con nosotros, ¿verdad? Según ellos, ¿no? Se pusieron en oración y en ayuno y es que levantaron una empresa y hasta le pusieron un nombre bíblico. Como a los 6 meses todo el mundo se peleó con todo el mundo se defraudó, se separó la iglesia, la empresa, se fueron de la iglesia, cayeron en adulterios, un montón de cosas. ¿Ustedes creen que eso vino de Dios? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en su ambición. ¿verdad? Y todavía se les dijo, mira, si Dios te da la oportunidad, esa empresa úsala para que evangelices a las personas que van a trabajar contigo, que les leas la palabra, que los visites en sus casas. Pero pues desde que entraron los empezaron a transar a los mismos empleados. ¿Ustedes creen que eso iba a perdurar? Claro que no, ¿verdad? Sí, el demonio te empieza a aventar así migajitas, ¿no? Para que digas, ay, pues me está yendo re bien, y te alejes de Dios, ¿no? Pero ves más allá y dices, híjole, espiritualmente esto está pero súper contaminado. Nuestras relaciones también afectan nuestra relación con Dios. Hay un proverbio dicho mexicano, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré de cuál fumas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Los borrachos, ¿a quién les buscan? A los Los borrachos. Los borrachos. Los rateros, Los rateros. Los drogadictos, a los drogadictos. ¿verdad? El cristiano debe buscar al pecador, no para hacerse como él, sino para que ellos se hagan a nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy preparado espiritualmente y me meto a la cancha enemiga? Me van a arrastrar, me voy a contaminar, ¿sí? Voy a ser partícipe de eso, ¿verdad? Porque muchas veces también la gente ora, ¿verdad? Señor, mándame a gente que yo le hable. Y a veces no te la manda el Señor, te la manda el otro. El otro. Y llegas ahí, caíste en una telarañota, ¿verdad? ¿Cuántas a veces nos enteramos, varones de las iglesias que van a orar por alguna viuda, alguna muchachita, y al rato andan consolando ahí, ¿verdad? ¿Se los mandó Dios? No. No, fue un engaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían que haber ido ellos. Tenían que haber ido con la esposa o mandar a alguien, ¿verdad? Del mismo sexo. Así es. Pero muchas veces nosotros creemos que todas las cosas vienen de Dios. No es así, ¿no? No es así. Por eso cuando pidamos algo en oración, Dios te va a confirmar si estás preparado para recibirlo, si estás adecuado a lo que vas a vivir, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque aquí dice la palabra, ¿verdad? Que si tú crees, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, ¿sí o no? Amén. No vivimos por confianza, no vivimos por esperanza, ¿verdad? Vivimos por fe. ¿Y qué es la fe? El cumplimiento de lo imposible, de lo que no podemos nosotros hacer de una manera normal. Entonces, ¿qué propósitos podemos hacer en lo individual y como iglesia este año? Cada uno. Tenemos un campo abierto, ¿sí o no? Atrévete a pedirle algo imposible al Señor que tú hagas. Así atrévete y suéltate en sus manos, ¿verdad?
En la Biblia hay muchos pasajes donde habla que alguna persona muy metida con Dios, dice, es llevado por el Espíritu, ¿verdad? A Elías, ¿verdad? Jesús, a Esteban, ¿verdad? A Juan. Dice, lo agarró el Espíritu y lo puso allá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo llevó a un lugar donde ni se imaginaba que iba a estar y que iba a hacer lo que tenía que hacer. Eso es ser llevado por el Espíritu, ¿verdad? A emprender cosas grandes, cosas tremendas, ¿verdad? Pero que son para edificación tanto tuya como de la demás gente. No para que se te satisfagan tus anhelos, ¿sí? Porque esa es otra frase que se ha hecho, ¿no? Dios va a cumplir los anhelos de tu corazón. Ajá. ¿Cómo no? Bueno, ¿y tus anhelos son los anhelos de Dios? Cuando sean los mismos, entonces sí los va a cumplir. Sí los va a cumplir. Porque ¿qué anhela nuestro corazón? Si nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, ¿sí o no? Imagínense que anduviéramos por sentimientos o por emociones viviendo. O te conviertes en asesino o te suicidas. Porque lo que ahorita amas, mañana lo aborreces. Lo que ahorita deseas, mañana lo desprecias, lo tiras. Ah, es que hoy amanecí deprimido. Mejor dale gracias que amaneciste, que eso te dé fuerza, que levantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando nosotros decimos, si yo creo que la palabra de Dios va a obrar en mí, las cosas que yo le pida a Dios que son de acuerdo a sus propósitos, se van a cumplir. Se van a cumplir, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Por los santos. ¿Y los santos quiénes somos? Nosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? Les digo, queremos pedirle cosas a Dios en nuestro entendimiento, en nuestras palabras, en nuestro léxico. Dice, no. Las peticiones deben ser guiadas por el Espíritu Santo, en una oración sincera y profunda y humilde, guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay gente que ora por orar, nomás cambiaron de edificio, ¿no? Y dicen lo mismo. Por eso dicen, es que me cuesta mucho trabajo orar. Pues sí, porque ya se te acabó tu vocabulario, ya no sabes qué decir, pues te cuesta trabajo. Pero cuando permites que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras y la intención en tu boca, la oración fluye. Y fluye con poder, fluye con fuerza, ¿verdad? Entonces dice, tengo que tener una relación con el Espíritu Santo para poder saber pedir. En mi cuerpo no puedo saber qué es lo que voy a pedir, ni cómo pedir. Él es el que nos guía. Aquí está bien clara la palabra, ¿verdad? Dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra falta de conocimiento. ¿Cómo? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿verdad? Lo que Él pone en nuestra boca, Él mismo lo está diciendo allá a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nuestras palabras son contrarias a lo que hay en nuestro corazón. Son contrarias, ¿verdad?
Entonces fíjense cómo, decíamos desde el principio, este es un año en donde el Espíritu Santo va a entrar nuevamente en muchos de nosotros, no que se haya salido, sino que va a tomar control para transformar tantas actividades que hemos dejado de hacer o que las hemos hecho erróneamente. Nos hemos confiado en nosotros mismos. Nos hemos confiado, ¿verdad? Veo a veces también en las iglesias, ¿verdad?, que el pastor dice, a ver, repitan esta oración. Pues eso no es correcto, la oración es personal, ¿sí o no? Es personal la oración, es una relación íntima, es una conversación entre tú y Dios. ¿Por qué voy a decir lo que el pastor dice o lo que la hermana Pati o la hermana Oli? ¿Por qué? Ellos tienen sus razones de decir lo que van a decir. Yo tengo las mías, ¿verdad? No tengo por qué copiar lo que otros hacen o dicen. Dios tiene una relación muy particular con cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro, si no tengo al Espíritu de Dios conmigo, ¿qué voy a hablar? Palabras huecas, palabras vanas. Dice la Biblia que van a ser como címbalo que resuena, puro ruido, ¿eh? Y al rato ya no sabes ni lo que estás diciendo. Les puedo asegurar que más de uno, más de mí, hay algunos que se pueden orar y a los 5 minutos ya no saben ni qué están orando. O ya están dormidos. O ya no saben si están orando ni al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Ya hicieron un revoltijo, ¿no? Dice, a ver, ¿a quién estás orando? ¿Al Padre o a Jesús? Pues ya ni me acuerdo, ¿no? Y acabaste con el Espíritu Santo. La Biblia dice que son 3 personas diferentes, ¿sí o no? Aunque las 3 son uno, pero son 3 personas diferentes. Entonces, ¿a quién vas a orar? ¿Con quién vas a hablar? Tienes que definir bien, ¿sí? ¿A quién le vas a pedir las cosas? ¿Sí? Jesucristo decía, todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, fíjense cómo Jesús les decía, ¿sí? No te equivoques, yo no te doy nada. Te lo va a dar Dios si lo haces en mi nombre. ¿Y quién te lo va a derramar? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí debemos saber cómo orar. El Espíritu de Dios nos guía, nos enseña cómo hemos de pedir. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Vamos a Juan, capítulo 3. Verso 27. Juan 3:27. Está hablando Juan, ¿verdad? Dice, no puede el hombre recibir nada, ¿qué dice? Si no le fuere dado del cielo. ¿Sí? No es porque te esforzaste, no es porque estudiaste mucho, no es porque eres bueno para copiar, no es porque eres más listo, no. Nada de lo que nosotros hacemos, nada es independiente de lo que manda Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la historia de Job? Todo lo que pasó Job, ¿sí? ¿Por qué lo vivió? Porque Dios lo permitió, ¿sí o no? Sí. ¿Le hizo daño a Dios? No, fue Satanás. Pero bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta lo malo viene de Dios, pero tiene un propósito. Así es. Tiene un propósito. ¿Sí? A veces esa situación que nos duele es una vara de Dios. Es una disciplina de Dios. O es un despertamiento de Dios. ¿Sí o no? ¿verdad? Dice la Biblia que el que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige.
Entonces a veces cuando nos pasan ciertas situaciones, ¿por qué, Señor? Nos dicen desde arriba, por indisciplinado, por desobediente, ¿verdad? Entonces todo lo que recibimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, está bajo un propósito de Dios. Tu vida es un propósito de Dios. Dile que tienes a un lado, tú eres un propósito de Dios. Si no lo sabes, pregúntale a Dios cuál es. Pregúntale a Dios cuál es. Y verás que entonces tu visión de futuro va a empezar a tener un fundamento muy padre. Porque entonces vas a enfocar tus esfuerzos a lo que debes hacer, a lo correcto que tienes que hacer. Simplemente pregúntate algo. ¿Lo que has vivido hasta ahorita te ha edificado? ¿Ha cambiado en algo tu vida o sigues igual? Entonces quiere decir que tienes que pedir algo nuevo. Por eso es que la palabra para esta congregación es: pide, se te dará. Busca y hallaréis. Toca y sí se te abrirá. Es una promesa para la congregación. Pero tenemos que ejercerla. Pero para que eso ejerza, necesitas darle libertad al Espíritu Santo en tu vida. Y quitarte todo eso que ha estorbado. Todo lo que tú crees que ha sido bueno, pero te ha alejado de Dios, es un estorbo. Es un estorbo. Entonces, para terminar, vamos a Mateo 6. Mateo 6, verso 6. Algo que se ha olvidado mucho en las iglesias. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto se recompensará. La oración que tiene más poder, la oración que desata más cosas que Dios manda, es la oración personal, íntima y en secreto. Miren, yo no estoy en contra de las oraciones congregacionales y todo eso, pero en esas oraciones se vuelve un galimatías. Todo el mundo dice un montón de cosas. Unos oran por una cosa, otros oran por otra cosa, y total que es un pericadero. Y los que más, sí Señor, gracias Señor, sí Señor, gracias Señor, no, Señor. Esa es oración. ¿Verdad? Vamos a orar por la ciudad, a ver todos. Y unos empiezan a orar por el presidente municipal, otro empieza a orar por los barrios, otro empieza a orar por los enfermos, otro empieza a orar por las escuelas. Y dice: a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Vamos a orar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como cada quien trae cosas diferentes en su corazón, pues es de lo que habla. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿verdad? ¿Cómo se oye todo eso? Unos se acabaron, otros le siguen, y otros cuando acaban ya se quedan a la mitad, ¿no? Porque pues, son de los que se echan oraciones tipo Marco Barrientos, ¿no? Entonces, no, mira, la Biblia es bien clara. Dice: tú solito encerrado, habla con Dios, dilo, ¿verdad? Dilo que trae en el corazón. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón para que se lo hables? Dice: y Dios que en lo secreto te ve, obra en lo público. Porque ¿saben qué? Que toda la obra de Dios es pública. Dios no hace nada en secreto, nada a escondidas, ni nada para beneficiar a uno y perjudicar a otro, jamás.
Imagínense un día, y ese es un anhelo, ¿verdad? Que todos los cristianos o pastores o siervos, todos los creyentes, dijéramos, tal día a las 8 de la noche nos vamos a encerrar cada quien y vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por la nación, un solo tema, pero cada quien en lo privado. ¿Saben qué impacto tendría eso espiritualmente? Que Satanás esté oyendo con claridad lo que está diciendo cada creyente. Porque a veces, ¿verdad?, hay quienes quieren sobresalir de otros, ¿no? Y entonces el que más grita es el que más ora, ¿no? O más unción trae, ¿no? Y llega un momento que dice, ay, está mejor, ya me salgo, ¿no? Amén. Voy al baño, ¿no? Ya acá me tocó junto al gritón, o el chillón, o el que puja, o el que se tira. Y dices, oye, me cortan la inspiración, ¿no? No me dejan oír oraciones. Ni siquiera te oyes tú solo, ¿no? Y dices, bueno, pues si así le puso el Señor que lo haga, pues que lo haga, pero allá en lo íntimo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a orar para pedirle algo, es algo muy personal, ¿sí o no? Así es. Entonces tengo que hablarlo personalmente con Dios, ¿verdad? En un lugar donde yo no me distraiga, en un lugar donde nada más esté el Señor sentado frente a mí y yo hablando con Él, ¿verdad? De corazón a corazón, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No como dice aquí, ¿verdad? Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, ¿verdad? Como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. ¿Y qué es lo que enseñan otras religiones? Fíjense, en el Tíbet, los templos budistas tienen unos pasillos de oración, les llaman así, en donde hay unos cilindros que tienen oraciones escritas y tienen un palo así, entonces son decir que lo tocas y da vuelta. Entonces los tibetanos, para que ya no hablen, pasan y le hacen así y ya son todas las oraciones agudas. O sea, con eso oran, ¿sí? Porque ya están escritas. Entonces cada vuelta que le den a un cilindro es una oración a su Dios. Entonces pasan y le dan, pero macizo, para que salgan hartas oraciones, ¿no? ¿Sabes quién inventó el rosario? El rosario católico. Los budistas, ¿sí? Ellos fueron los inventores del rosario. Ellos traen una cadena de bolitas, ¿eh? Entonces cada bolita es una oración aguda y todo el día andan así, pero no oran, o sea, no hablan, sino la bolita representa una oración. Entonces todo el día andan así. Orando. Otra religión que tiene ese uso es el Islam también tienen un collar de oraciones, le llaman ellos. Igual, cada que pasan una bolita es una oración a Alá, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera se toman la molestia de los 400 aves nuestros y los 500 aves Marías y no sé qué. Dice la palabra de Dios, no tienes que estar repite. Habla de tu corazón al corazón de Dios. No creas que por lo que repites Dios te va a escuchar. Cuando vamos de viaje, que vamos en el carro, que vamos niños chiquitos, ¿a cuántos les encanta de ustedes que vaya su niño? ¿Ya vamos a llegar? ¿Vamos a llegar? ¿Falta mucho? ¿Vamos a llegar? ¿Cuántas veces te lo dice en una hora? Dices, ay, chamaco, ya duérmete, o abre la ventana y saca la cabeza, ¿no? Imagínense a Dios. Y dice Jesucristo,
si a lo mejor en su Biblia no, pero en la mía viene escrito con rojo. Quiere decir que es importante. Lo dijo Jesús. Él mismo está diciendo, no enfaden a mi Padre. Usted repite y repite y repite, no les va a hacer caso por eso. El Padre nos hace caso cuando vaciamos nuestro corazón a Él. A Él. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a hacer este ánimo? Empezar a practicar la oración del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor nos revele nuestras necesidades, pidiéndole al Señor que nos revele qué es lo que nosotros le vamos a pedir, para qué lo vamos a pedir, cómo vamos a ser transformados. Lo que voy a recibir va a ser para edificar a otros, no va a ser en mi propio beneficio, sino es para edificación de otros. ¿Cómo puedo agradar a Dios más que a los hombres? ¿Cómo puedo darle a Dios lo que no le he dado en todos estos años de nuestra vida? ¿Cómo puedo ver si lo que le he dado a Dios es agradable a Dios o es agradable para mí? Entonces, fíjense que tenemos un regalo bien hermoso este año del Señor, con estos versículos. Y yo los invito a que los vuelvan a leer, los vuelvan a revisar, a estudiar, y verán qué cosas hermosas Dios les va a revelar. Amén. ¿Quieres recibir de Dios? Pide bien. ¿Quieres encontrar a Dios? Búscale. ¿Quieres tener de las riquezas, dones y gracias de Dios? Toca la puerta y Dios te la va a abrir. Seamos diferentes. Seamos más espirituales que materiales y carnales. No seamos copiadores del mundo, sino seamos imitadores de Cristo. No metamos las cosas del mundo a la iglesia, sino metamos la iglesia al mundo. Conquistemos la tierra, conquistemos las ciudades, conquistemos a la gente. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque